estructuras gubernamentales que proyectaron un ataque sistémico a todos los valores de la sociedad, básicamente todo el ataque a las cuestiones de hormonizaciones infantiles, de ideología de género, el aborto como práctica, la eutanasia, son todos mecanismos pergeniados desde las logias. Pero no lo digo yo, esto está confesado por los propios masones. No podemos negar, lo mencionan, es la pelea que existe desde 1700 y tantos contra la Iglesia Católica. La masonería está peleada con la Iglesia Católica y es su enemigo público, es su objetivo militar. Con esta analogía tan rica de la Iglesia Católica como una señora que ya no tiene plata y que le queda la ropa, la joya. Queda el apellido, la joya. ¿Vos crees que la masonería va a sobrevivir a la Iglesia Católica? ¿Vos crees que América Latina está fundamentalmente gobernada por la masonería? Sí, definitivamente, y no veo en el futuro próximo ninguna posibilidad de que pierdan poder. Me pregunto hasta qué punto no será que también está metido en el subconsciente de actores, diseñadores y cineastas el simbolismo masónico, aunque jamás hayan pisado una logia. Sí. Por supuesto que estaría en las logias masónicas que promovieron la independencia de nuestros países en aquel contexto histórico. Hubo muchos indígenas que ocuparon cargos de gobernador. Y muchos que se murieron exhaustos y reventados a latigazos en la mitad del Yanaconazo. Sí, y muchos españoles que fueron muertos también por españoles por causar, por violar la normativa. Tenés toda la razón, hubo españoles Muchos. como Bartolomé de las Casas y tantos más que defendieron los derechos de los indígenas, incluso arriesgando el cuello. El 95% de los masones no debe tener ni idea realmente de lo que pasa detrás. Porque esta historia es para gente que ya domina algunos conocimientos, que los que van ahí buscando trabajo, buscando recomendaciones, buscando algún tipo de favor, porque esa es la verdad, mucha gente entra a la masonería buscando contactos. Totalmente. Parte del concepto de la sociedad partida en dos, de los dualismos, tiene mucho que ver con este concepto masón. Muy buenas tardes, amigos. En el día de hoy tengo el placer de entrevistar a un colega al que estimo mucho, periodista y empresario. Su nombre es Fernando Ferreira, es uruguayo y hoy vamos a hablar de, uno de los asuntos que suscita, despierta interés generalizado de la audiencia internacional y de todos los que han indagado, ya sea en la historia o en la actualidad, las raíces del poder, las subtramas del poder y quienes se esconden detrás de los rostros visibles. Ese tema es la masonería y quiero empezar preguntándote, querido Fernando, bienvenido, ¿cómo le explicarías a tus hijos, cuando son chicos, qué es la masonería? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, gracias a la gente que va a estar mirando esto por suerte en algún momento, como yo hago también con los podcasts, los pongo y miro en aquel momento en el que tengo necesidad de avanzar sobre algún tema. Hoy hablaremos de los hijos de la viuda, como se llaman mutuamente. Yo cuando le explico a mis hijos, claro, intento primero explicarle a aquellos, responder a aquellas preguntas que mis hijos les suscita interés. Creo que la mejor manera de que uno aprende algo es cuando uno tiene interés. Cuando uno tiene interés, busca hasta la saciedad. Y la masonería es, ellos dicen, una organización discreta, pero en realidad es secreta. La masonería es una organización que no concurre a las urnas, que no tiene presupuesto, no maneja el presupuesto en apariencia nacional, no decide las políticas de Estado en apariencia, pero sin embargo está metida dentro del entramado de la justicia, del poder económico, del poder político, del poder judicial, del poder militar, del poder policial. Están metidos en todos los lugares donde se toman decisiones, en las personas, captan personas influyentes. Nos hemos enterado hace poco que en Uruguay el gran Lucas Hugo, un gran conocido cantante uruguayo de música tropical, hace poco se conoció que es masón. Cuando uno revisa la lista de los masones en el mundo se da cuenta de que desde las guerras revolucionarias, esas que nos forjaron y esas que nos entregaron este occidente que tenemos hasta hoy, todo tiene el sello de la masonería. Entonces, son los que están pero no se ven, son los que no aparecen en la tele, son los que toman decisiones detrás de los que firman,
y son una sociedad secreta que tiene un claro objetivo desde el siglo XVIII y antes. Su guerra es contra el Imperio Español y contra la Iglesia Católica. De hecho, uno de los rituales es romper una cruz. Entonces, la masonería creo que está allí, uno puede estar en contra o a favor, no importa, pero están allí. Hay mucha gente en la masonería. Yo no quiero decir aquí que ser masón sea una cosa u otra, quiero decir un hecho de la realidad. La masonería es influyente, de hecho es influyente porque juega cartas tanto desde la fundación de los partidos políticos. Los partidos políticos, el paraguayo, el argentino, los partidos políticos, las fundaciones, nuestra historia de las revoluciones de 1800, todas tienen un sello masón, todas. Entonces, no hablar a mí me extraña por qué no hablamos mucho de la masonería, porque ellos están en todo. Mira, un masón seguramente alegaría y te diría, es verdad, hay masones en todos los círculos sociales, hay masones en todas las instituciones, pero también hay masones que son carpinteros o que atienden una juguetería y en realidad su objetivo filantrópico es lo que une a gente tan diversa. ¿Qué contestarías a eso? Para empezar, ellos tienen una narrativa muy infantil, que es la masonería surge de unos albañiles, bueno, imagínate, unos albañiles que eran coincidentemente especialistas en catedrales, eso es lo que ellos dicen, y esa expertise en catedrales les hizo un día derivarse en filósofos y en pensadores y en analistas, custodios de grandes secretos, porque conforme uno va ascendiendo en la masonería le van otorgando nuevos secretos, ¿no? Secretos que son como la continuación de esa escalera del conocimiento, ¿no? La búsqueda del logos, ¿no? La búsqueda del conocimiento. Ahora, ya empezamos mal, ¿no? En la narrativa esta de los albañiles no hay lugar. Yo no la creo, por lo menos es una cosa que a mí no me cierra. De albañiles derivados ya en tener una necesidad imperiosa por influir en el mundo entero. Ellos son los que organizaron la Revolución Francesa, de hecho, Liberté, Fraternité, y ¿cómo es? Equality. Bueno, es masón, de hecho, no lo niegan. Y ahora, extrañamente, muchos gran maestres, el argentino, el uruguayo, porque lo he escuchado menos, pero el paraguayo y el español, hablan abiertamente de sus influencias y que estuvieron detrás, no solamente de la Revolución Francesa, sino también de la estadounidense. Y por consecuencia fueron quienes infiltraron y llevaron adelante los procesos revolucionarios de 1800 en Latinoamérica. Exacto. Ellos son los padres de la secesión de las Américas, de la secesión del Imperio Español. Porque a diferencia de lo que nos cuentan en el colegio, no es verdad que nosotros éramos una colonia. Nosotros éramos Imperio Español. Nosotros, aquellos descendientes de españoles que vivimos aquí, nosotros éramos España, no éramos una colonia, no éramos como los africanos, como nos cuentan, como sí pasó en Inglaterra, con las colonias, o las holandesas, las colonias holandesas, belgas o inglesas, eso sí eran colonias. Pero en Latinoamérica aquí hubo un virreinato, de hecho. Acá hubo esclavitud, mita y llanaconazgo, sistema de castas. Sí. El criollo tenía menos derechos que el español peninsular y un mestizo, un sambo, un negro, un indio tenía menos derechos que el criollo. O sea, no romanticemos al imperio español. No. Yo estaría, te lo digo directamente, mira, voy a generar hate con esto. Yo estaría, por supuesto que estaría en las logias masónicas que promovieron la independencia de nuestros países en aquel contexto histórico. Ahora, ¿qué pasó luego? Que cuando la gente obtiene el poder, comienza a pervertirse. Y vinieron guerras civiles, corrupciones interminables y muchos males se perpetuaron de todas formas. Es que las revoluciones no fueron para entregarle poder a las Américas, fueron para quitarle el poder a España. La guerra fue entre Inglaterra y España, no fue por los pueblos originarios, ni por los mestizos, ni por los negros. De hecho, Inglaterra, quien estuvo detrás de los procesos independentistas, tenía esclavos en todo el mundo, subyugaba pueblos en todo el mundo. ¿O qué pasó en Sudáfrica? ¿O qué pasó con el apartheid? O sea, decir que Inglaterra, quien promovía desde la masonería el proceso revolucionario en América Latina, lo hizo para salvarnos del yugo español, es un poco mucho, porque claro, en realidad
tampoco podemos decir que Inglaterra diseñó la guerra. Inglaterra apoyó a un grupo de personas que se aprovecharon de una coyuntura externa, que era que Napoleón invadió España, y ese grupo de personas representaban voluntades de múltiples americanos que querían independizarse de España. Si no, no hubiera ocurrido. Ahora, algunas de esas personas, como Francisco de Miranda, realmente querían la libertad y terminaron traicionados y entregados por otros como Simón Bolívar, que lo que querían era ser dictadores. Claro, y lo lograron. Pero también hay una narrativa. Acá hay que decir que lo que ganó fue la narrativa. La narrativa de que había gente buscando libertad, cuando en realidad, si tú no te sientes preso, no tienes por qué buscar libertad. Aquí en realidad la gente vivía, había universidades, había hospitales, había hospicios, había orfanatos, y había todo en las Américas, digamos. No era que se desarrollaron construcciones, porque está también la otra historia de la leyenda negra española, que es que saquearon. Eso basta ver las Américas. Ahora, hay un interés político de Inglaterra de segregar a América Latina para extraerle los recursos. De hecho, la intervención en el siglo XIX y XX de Inglaterra tiene que ver con eso. La extracción de recursos, la inversión tipo China era, invertía y extraía, básicamente. ¿Cuánto mejoró desde las guerras revolucionarias hasta aquí? Esa es la pregunta. Este mundo que tenemos, esta Latinoamérica sumida en la pobreza, sumida en el despilfarro, en la corrupción política, la masonería tiene tomada las instituciones judiciales, políticas. En Bolivia, me contaba el periodista Wilson García Mérida, no hay ningún político que no sea masón. En Brasil, tanto es así. En Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en todos nuestros países está cooptado, y miren lo que tenemos. O sea, gobiernos endeudados, corruptos, poblaciones empobrecidas. Esta es la resultante de aquello que parecía ser la solución. Pero escúchame, el primer imperio que tiene una experiencia de inflación moderna, inflación en oro, es el Imperio Español, porque extrayeron tanto oro y no sabían en qué usarlo, y no sabían en qué usarlo porque habían expulsado a los musulmanes y judíos que se habían dedicado a mantener vivo el tejido industrial y comercial de esas tierras durante la Edad Media. ¿Qué quiero decir con todo esto? No era un paraíso. Algunos de esos hospitales tenían 6 camas. Hay una leyenda negra que dice que Inglaterra es civilización y España es barbarie, y es una leyenda que omite que, por ejemplo, como vos decís, los Pilgrims masacraron a los indígenas en Norteamérica en lugar de los españoles, que con costumbres católicas más laxas se mestizaron. Tenés razón en eso. Pero también hay una leyenda rosa que dice que el Imperio Español era maravilloso, y yo entiendo por qué surgió la masonería con fuerza. Vos tenías una iglesia que prohibía libros, quemaba brujas, torturaba herejes, monopolizaba el conocimiento, tenías monarquías absolutas y abusivas, y los masones también se levantaron contra la británica, porque Thomas Paine y compañía eran masones, Jefferson, Franklin, etc., muchos de los cuales también tenían costados horrendos, en el caso de Jefferson, por ejemplo, violador de esclavas, pero bueno. ¿Qué te quiero decir con esto? Era lógico que surja un contrapoder. El problema es que cuando ese contrapoder llega a concretar su objetivo, se muestra la naturaleza humana y tenés un dictador como Bolívar, guerras civiles, políticos corruptos, instituciones copadas por gente horrenda. Pero no quiero irme de tema porque el invitado sos vos y está muy bueno disentir. O sea, yo sí, me gusta, claro. enriquece totalmente. A mí me parece que la mejor manera de que uno pueda pensar es haciendo que el otro empuje la pared. O sea, a mí me encanta poder pensar en la incomodidad de tener que repensar aquel concepto o aquella cosa que doy por sabida o por cierta. Es la mejor manera, la única manera. Y nadie es el mismo a partir de que si uno se analiza hace 5 años, 10 años o capaz que 10 minutos, ha cambiado alguna perspectiva de alguna cosa. Me parece de gente inteligente repensar siempre todo. Yo he puesto todo arriba de la mesa. A mí lo que me da mucha bronca como parte de mi proceso formativo es no haber conocido mucho más por qué se oculta que es la masonería quien está detrás del diseño de nuestros países. Y no fue una cosa romántica de buscando la libertad. A ver, ¿a santo de qué San Martín se cruzó los Andes? ¿A santo de qué? O sea, a liberar un pueblo, tipo el Che cuando se fue a Bolivia. O sea, se fue a Bolivia a buscar algo que nadie pidió. ¿Me explico? O sea, esta cosa de... Pero ¿quiénes cuentan la historia hoy? ¿Quiénes son dueños de la historia?
¿Quiénes le ponen en la cabeza a nuestros hijos en los colegios obligatoriamente y pautado por los ministerios de Educación y Cultura que gobiernan? ¿Qué es la historia? ¿Quiénes son nuestros héroes? En Uruguay nosotros somos yo creo que digamos, la prostituta más cara, más VIP de la masonería. Uruguay tiene una gesta que se llama la Cruzada Libertadora, que los héroes son los 33 orientales. Hay un departamento que se llama 33 y hay una ciudad que se llama 33. Tengo una pregunta. Son 33 senadores y 99 diputados. Hablame de la masonería en Uruguay. Fundada, pergeñada por Lord Ponsonby, para quitársela al concepto de las Provincias Unidas del Río de la Plata y para quitársela a Argentina. Básicamente nosotros éramos las provincias, famosas provincias de la Federación. Nosotros estábamos ahí hasta que por la disputa de la entrada del puerto y por la entrada a la ruta del Paraná, hacen que Uruguay se vuelva una colonia británica prácticamente. Igual, vos viste que Uruguay fue configurado como un estado tapón entre el Imperio del Brasil y el ex virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas, ¿no? Buenos Aires. Uh-huh. Te quiero preguntar, ¿Artigas era masón también? Que yo sepa, no. Artigas era católico. Artigas tenía más de 160.000 cuadras de campo en Uruguay. Sí, sí. Y las perdió todas en su batalla. Artigas fue traicionado por la masonería. ¿Por qué? Básicamente porque fue traicionado por Lavalleja, el líder de la Cruzada Libertadora. Lo que le pasó a Miranda con Bolívar. Exacto. Y por Rivera, el de Salsipuedes, el que nos entregó a los portugueses, entregó gran parte de una parte del Uruguay que era que ahora hay un pequeño territorio en disputa, pero hay una gran parte de lo que es Río Grande hoy, que era de Uruguay, que lo entregó ahí Rivera. Rivera fue el de Salsipuedes, como te decía, siendo el que emboscó, llamó a los indígenas a los pocos que quedaban en Uruguay y los embolcó y los mató en una cosa que se llama Salsipuedes, ¿cómo se llama? En esa emboscada los mató a todos. Salsipuedes. Sí. De ahí los llamó a negociar, a hablar y los mató. Así se fundó el Uruguay. El Uruguay es el mejor alumno de todas las políticas recalcitrantes de las Naciones Unidas. Sí. Naciones Unidas que son parte de la estructura del pensamiento masón. Me atrevería a decirte que Uruguay y Costa Rica son los dos grandes laboratorios del progresismo en América Latina. Suscribo. Siendo luego Argentina y Chile, ¿no? Pero primero Uruguay y Costa Rica. Lejos, nosotros de ahí no nos baja del podio. Uruguay está lejos, es el país que más sigue, es el país que más ha despoblado, es el país que más sigue todas las políticas bueno, de hecho... El IVA más alto, el desempleo juvenil más alto, la tasa de suicidios más alta y la tasa de homicidios que hoy triplica la de Argentina y la de Paraguay. Pero además avanzamos en cuestiones, el aborto, avanzamos en la eutanasia, ahora somos también campeón del mundo, acabamos de aprobar la eutanasia en Uruguay como medida, se acaba de aprobar que sin consentimiento o sin mediar una negativa, a los niños que fallezcan se les pueda quitar los órganos. Ahora acaba de ser, o sea, facilitando todo este tema de políticas, de avance sobre estas políticas que tienen, vuelvo a decirte, estas políticas primero se dice, hay un ex asesor de la ministra de Salud francesa que fue la que promovió el aborto en Francia en el 74, se llama Simón, no me acuerdo el nombre de pila, que él era masón. Y que él cuenta en un libro de un español que Bárcenas lo nombra en una entrevista muy buena que hay. Bárcenas es uno de los que más sabe de masonería, es el español, es católico, pero es uno de los que más sabe en España de masonería. Y él cuenta que él confiesa años más tarde que ellos primero los bajaban en las tenidas a este proceso. Y después se abrió la mano al aborto, después se abrió la mano a toda esta ideología de género, todo este tema es la masonería. ¿Por qué lo pueden llevar adelante sin que se les note la mano? Y básicamente porque ellos actúan en las sombras. Y eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocuparía si hubiera un partido masonería, que yo pudiera saber qué piensan abiertamente, porque nosotros le echamos la culpa al presidente y resulta que no es el que toma las decisiones. Y te hago una pregunta. Vos mencionaste que hay un ritual de romper una cruz. Yo entiendo que hay dos grandes ritos, el rito escocés y el rito francés. O sea, tenés la logia escocesa y el gran oriente masónico francés. ¿Vos conocés los ritos de las logias?
Yo, lo que conozco es que en el caso de Cedro de la Cruz, porque justamente lo menciona Bárcenas y menciona el libro en el que se describe esa porque obviamente los rituales van dependiendo de dónde venga, digamos, la vertiente y además del escalón que vaya subiendo. No son todos los rituales para la misma gente. O sea, a medida que tú vas avanzando, son los rituales a los que te vas sometiendo. Pero básicamente sí, lo que hay, no podemos negar, lo mencionan, es la pelea que existe desde 1700 y tantos contra la Iglesia Católica. La masonería está peleada con la Iglesia Católica y es su enemigo público, es su objetivo militar. Pero mira, también... Más allá, yo no te quiero decir que estoy diciendo puesto que soy católico o que defiendo nada. Estoy diciendo cosas objetivas de la realidad. Y ni estoy diciendo que el catolicismo sea la panacea. De hecho, me pasa lo mismo que con la derecha. Digo, si pudo meter la cola y pudo encontrar un caldo de cultivo en la masonería en los 1800 y generar todo el levantamiento, es porque había un caldo de cultivo, porque había un escenario propicio para poderlo hacer. Lo mismo pasa con las derechas y las izquierdas. ¿Por qué a partir de la caída del muro de Berlín en el 89 vuelve la izquierda en los 90? Es imposible. O sea, si después de la caída del muro puede volver la izquierda es porque la derecha lo hizo muy mal. Entonces ahora que me venga nueva derecha, hay rebrotes nuevos de la nueva, bueno, sí, pero ya tuvieron el poder y lo hicieron mal. Por eso volvió la izquierda, a pesar de haber matado 150 millones de personas, de haber puesto un muro, de que la gente se tuviera que ir corriendo, porque si no la mataban. Tenés toda la razón, toda la razón. Lo que yo te quería señalar nomás es, por ejemplo, se me ocurren algunas organizaciones dentro de la Iglesia Católica que tienen una estructura muy similar, si bien la Iglesia Católica, o sea, etimología de católico, cata, olos, o sea, universal, por sobre todo hijos de Dios, más allá de esa doctrina, vos tenés, por ejemplo, a los jesuitas, que son bastante parecidos a los masones, que han configurado el sistema educativo más que los masones, que vendieron campos de concentración como grandes hazañas humanitarias, que iniciaron las guerrillas contra el Imperio Español que los cobijó, por ejemplo, mucho antes de que vengan los masones acá y de la independencia latinoamericana, las primeras guerrillas, los partisanos, vos sabés cómo era esa historia, claro, ¿no? Comuneros, etcétera. Y al día de hoy, qué sé yo, vos decís, la bandera del Salvador, ¿quién la diseñó? Pero clarísimamente un masón. Y la de Argentina tiene el sol jesuita. Entonces, digo, no son los únicos, ¿no? También está el Opus Dei, que es parecido. Está la organización El Yunque, que es la organización que financia las giras de Agustín Laje, Nicolás Márquez y otros conservadores por México, que es una sociedad secreta que literalmente se creó con la idea de emular la estructura de la masonería, pero son católicos de derecha dura, ¿no? Y obviamente los financistas tienen huevos en distintas canastas. El principal financista del Yunque, Patricio Slim Domit, es hijo de un señor que es amigo de Bill Clinton y socio de Bill Gates en las vacunas, que es Carlos Slim, ¿no? Sabemos cómo es la historia. Entonces te pregunto, ¿vos crees que la masonería sigue conservando ese inmenso poder que forjó en el siglo XIX o crees que lo ha visto disminuido o está más repartido con otros grupos de poder, por ejemplo también los lobbyistas? Yo creo que sigue teniendo mucho poder porque es como el cristianismo. Yo puedo hasta discutir si existió Cristo, pero lo que no puedo existir es que vivimos en una sociedad cristiana. Totalmente. Entonces, esto es igual. Está ahí, más allá de que lo hagan, las carreteras están hechas, o sea, todo circula en esa lógica que se gestó hace muchos años. Y de hecho, yo creo que la masonería está sufriendo lo que sufren la sociedad entera. Hay una lumpenización, una falta de rigor intelectual, hay falta de fuste intelectual en mucha gente, pero eso es una de estos tiempos, es una cosa de estos tiempos. Estos tiempos estamos viendo donde intelectuales que no tienen intelecto, o sea, estamos viendo gente pensadora que no piensa. Eso es lo que hay hoy. Y yo creo que la masonería, bueno, no se escapa a eso como todas las organizaciones, ¿no? Podemos llegar a encontrar organizaciones de todo tipo y color con gente rala intelectualmente. Eso le pasa a todos. Esa pobreza la tienen todos, porque eso está repartido aleatoriamente. Ahora, desde el punto de vista de la incidencia, creo que ellos son los que tienen marcada la hoja de ruta. Otros pueden hacer lobby, pueden marcar alguna cuestión. Pero si uno piensa en que el guardapolvo blanco es masón, o sea, las escuelas en Argentina y uruguaya, eso es masonería. El sistema educativo, todo, o sea, la plataforma en la que vivimos está diseñada por los masones. ¿Qué representa el uniforme blanco? Yo no me acuerdo bien ahora, pero sí, todo ello está lleno de simbolismos. Tabula rasa.
me parece. Creo que sí, creo Me que sí. parece que era eso, ¿no? Era como esto listo está para llenarlo. listo para llenarlo, ahí va, ahí va. Pero te das cuenta de que cuestiones en las que nosotros nos vanagloriamos, ¿no? Venimos de la escuela pública, del liceo público, bueno. Por eso yo digo que a mí me pasa esto a los 51 años, digo, ¿por qué no me dijeron todo de chico? O sea, ¿por qué no me enseñaron quiénes verdaderamente estaban detrás? ¿Por qué me contaron un cuento infantil en el que me dijeron que alguien sacó el sable y peleó por no sé qué? Y no me dijeron que realmente movían el avispero. Volviendo a la guerra de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza es un ardid masónico desde el momento en que ¿Vos sabías que de los que firmaron la Junta de Mayo, solo uno no era masón? En Paraguay. No, en Argentina. Ah, en Argentina. En Argentina. De la Junta de Mayo, solo uno no era masón. En Paraguay, lo que pasó es que a partir de la batalla de Tacuarí, que fue en 1811, donde Paraguay es el único país que nunca se independizó de España, ¿sabías? Paraguay nunca se independizó de España. Paraguay peleó con el ejército del Real contra los invasores, los revoltosos, digamos. A partir de esa batalla, empezaron a cartearse los altos mandos militares argentinos y paraguayos en aquella época y de otras partes, y ahí empezó ya la infiltración, y empezó como un pequeño viaje de ida y vuelta. Pero hasta la guerra, cuando llegaban masones o se detectaban masones en Paraguay, lo cuentan los mismos masones, los degollaban o los mandaban para atrás. O sea, no querían los masones. Un poco el mismo proceso, y quiero hacer solamente la salvedad, no estoy diciendo que soy franquista, solamente digo, Franco tenía la misma postura contra la masonería. Franco era eminentemente un tipo muy católico y tenía el mismo miedo de la infiltración masónica. De hecho, en Paraguay, todo el mundo que es Stroessner y no sé qué, pero sin embargo, en el Paraguay de Stroessner, la masonería, lo dicen los masones, se manejaron libremente, nadie los molestó. Ah, por cierto, el otro día viste que Cuba está en un momento crítico con apagón. Bueno, tampoco es una novedad que Cuba vive en un momento crítico. Sorprendentemente, tantas instituciones restringidas, libros prohibidos, persecución masiva. La masonería opera con total libertad. Tienen ministros y no tienen ningún problema con la dictadura comunista. Absolutamente ninguno. Llama la atención. Bueno, te estaba contando, lo mismo pasó en Paraguay, en el Paraguay de Stroessner. En ese momento ellos lo cuentan, hay un historiador que narra eso. No hubo ningún problema, los dejó. Él no era, dicen, que Stroessner no era masón, pero aquí no les perjudicó en nada. Entonces, volviendo al proceso de la Triple Alianza, porque yo quiero traer pensar en esto, porque creo que es para quien quizás no lo sabe, porque nos mira desde Estados Unidos, México, España, la guerra de la Triple Alianza fue una unión entre el Imperio Brasilero, la Argentina gobernada entonces por Bartolomé Mitre y Uruguay, contra Paraguay, gobernado por Francisco Solano López en aquella época, y en la cual se perpetró un auténtico genocidio injustificable contra el pueblo paraguayo, de una inmensa crueldad, y muchas tesis sostienen que bien estuvo detrás el interés de Gran Bretaña contra la industrialización de Solano López, otros dicen la masonería. ¿Vos considerás la masonería? A ver, ¿quiénes nos cuentan la historia de que a Solano López lo quisieron atacar porque acá estaba muy industrializado y allá no? Bueno, yo ya no soy un niño y creo en realidad que si uno empieza a pensar, el brasilero Pedro, ¿cómo era? Masón. Exacto. Masón. Dijiste Bartolomé Mitre. Totalmente masón. Todos masones. Todos masones. Y en Uruguay igual. Y el proceso arrancó, aparentemente encontraron la manera porque hubo un golpe de Estado en Uruguay, de los colorados a los blancos. Fue el famoso sitio de Paysandú, un lugar, bueno, hay un personaje muy, muy interesante que se llama, se me fue el nombre ahora, bueno, ya me va a venir, que el tipo se atrincheró en Paysandú y no se entregó, y le decían entregate hasta que sucumba, dijo, y no se entregó. Y bueno, ese episodio de la guerra que hubo en Uruguay y del golpe de Estado propició básicamente, bueno, el llamado de asistencia de Solano López, que tenía un vínculo con el gobierno blanco de Uruguay. Bueno, intentaron pasar, bueno, un tema territorial, pasar el ejército, y ahí supuestamente se dio la primera escaramuza que desató la guerra. Pero lo cierto y lo concreto
es que si uno mira un poco más con peine fino, se da cuenta de que ni Uruguay tenía intereses contra Paraguay, ni mucho menos. A los argentinos que traían acá, muchos lo tuvieron que encadenar para llevarlos a pelear a la guerra, porque no querían ir. Bueno, hubo asesinato de algunos caudillos provinciales, porque no querían ir a pelear con sus hermanos paraguayos. Entonces, ¿quién estaba detrás? ¿Quiénes tenían tanto interés? ¿Por qué tanto encono? Yo creo que tenía que ver con que era el único país en el que no se permitía la masonería y en el que se fusilaba a los masones. Vos me dirás, bueno, es una teoría discutible. Y sí, es una teoría discutible. Ahora, a la luz de lo que empiezan a confesar los gran maestres, que ahora hay como un interés en hablar. Sí. Yo noto que ahora todos hablan. Todos quieren hablar, todos escriben libros, todos empiezan a contarnos la narrativa, muestran en la sala, en la noche de los museos, te muestran cómo es el damero, te muestran los símbolos, que entras ahí a donde se hacen las tenidas, y te cuentan el relato tipo Disney, ¿no? de la masonería. Después te dicen, bueno, el 80% más de los presidentes americanos eran masones, o son, los brasileños lo mismo, o sea, empiezan a decir, a sacar cartel, ¿no? Mirá que estamos atrás de todo. La Revolución Francesa fuimos nosotros. La Revolución Americana fuimos nosotros. El proceso revolucionario de las Américas fuimos nosotros. Entonces vos decís, caray, esta gente no está jodiendo. ¿Qué tanto interés por propagar qué? Porque si uno mira el mundo de hoy, esto es lo que quieren propagar. Pobreza, hambre, saqueo, endeudamiento, corrupción política. ¿Qué es lo que quieren propagar? Esta sociedad, la que nos están vendiendo, en Uruguay no se puede vivir, está tomado por el narcotráfico. Estamos hablando de sociedades criminalizadas, corrompidas, estructuras gubernamentales corrompidas, estados que avanzan sobre los derechos de la ciudadanía. ¿De qué me estás hablando? Estructuras gubernamentales que proyectaron un ataque sistémico a todos los valores de la sociedad, básicamente. Todo el ataque a las cuestiones de hormonizaciones infantiles, de ideología de género, el aborto como práctica, la eutanasia, son todos mecanismos pergeniados desde las logias. Pero no lo digo yo, esto está confesado por los propios masones. Y después te dicen, cuando hay una elección, te dicen, no importa el que gane, lo pasó cuando el debate Milei-Massa. Entrevistan al... Es totalmente cierto. A Pablo Lázaro, creo que era. Pablo Lázaro. El gran maestro. Habla muchísimo. Que es un informático. Que abrió seguridad informática. Exacto. Abrió las puertas de la logia. Yo noto lo mismo que vos. Noto como que hay un interés en que no exista un vacío del discurso oficial masónico. O sea, si nos van a empezar a criticar, nosotros vamos a contar nuestra versión también. Que fue lo que hizo el amigo presidente Barack Obama con el caso del amigo de la isla del Lolita. Sí, exacto. Con el amigo Jeffrey. Te quería preguntar eso. Decímelo de Obama y Jeffrey y luego te pregunto el rol de la masonería en Estados Unidos. Que Obama hizo eso, financió el documental de Jeffrey primero, se adelantó a la narrativa, que eso es una estrategia que la usan mucho. O sea, si se va a hablar del tema, que hablemos nosotros. Entonces nosotros no dominamos la narrativa. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda.
Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras. Por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. ¿Qué rol juega la masonería en los Estados Unidos? Porque es un país profundamente corpocrático, donde vos decís, bueno, vos tenés un inmenso poder de los lobisionistas en Estados Unidos, incalculable. Vos tenés un importante poder de lo que podríamos llamar el complejo militar industrial, tenés el llamado Estado Profundo, que está compuesto por aquellos organismos como las agencias de inteligencia y otros, por ejemplo el CDC, que tienen gente que permanece ahí durante 40 años como Fauci, que nadie vota, o el FBI con Hoover, 40 años y nadie lo votaba, incluso extorsionaba a presidentes, como retrata magistralmente la película Hoover respecto a su chantaje a Kennedy por su amante alemana del Este, que era en realidad una espía soviética. Entonces, en un país donde está tan penetrado por grupos de poder tan definidos, ¿qué papel juega, cómo se coloque, grandes masones estadounidenses vos conocés que puedas compartirnos? Vos nombraste ahí el lobisionista. Yo diría las corporaciones de las armas están atravesadas por el lobisionista y por la masonería. Y en algún caso yo creo que coordinan, porque si no estarían en guerra. Es fácil, si no estarían en guerra. Ellos controlan el narcotráfico desde el diseño de la DEA y de cómo se reparte el panel, porque nosotros vemos en las películas, en la narrativa, vemos cómo siempre los malos son los que están en la selva ecuatoriana o colombiana, y nunca son los que llevan y distribuyen y venden. Son morochos, tienen bigote todos. Y hablan español con acento yanqui. Exacto. Entonces, pero nadie te dice, no conocemos al Chapo, conocemos al cartel de Cali, al cartel de Sinaloa, pero no conocemos a los cárteles que manejan, los americanos que manejan los cárteles de los que nifan la mayor cantidad de cocaína que se produce todos los días. Entonces, decís, bueno, ¿y por qué la narrativa siempre pone el problema de este lado? ¿No? Porque al final es todo un tema, siempre es un tema de narrativa. Lo dice muy bien Lula, lo dijo hace poco. Hay que controlar la narrativa, porque no importa la verdad, importa lo que se diga, cómo se diga, lo que se dice importa, cómo se diga, cómo se controla. Por eso tú decías, si se adelantan a eso, a poder dominar el relato, la narrativa, lo que se cuenta, lo que se sabe, lo que se dice, lo que se da como verdad, ¿no? La posverdad. Eso al final, la verdad no importa. Y tú puedes decir, esta es la verdad. Pero ¿a quién le importa? Porque la narrativa dice otra cosa. Y la gente cree en la narrativa. O sea, el status quo, la gente, la masa, los que no se paran a revisar, van a terminar aceptando como verdad lo que la mayoría dice. Porque total, esto está aceptado como verdad. Entonces al final yo creo que esto que vos decías de los poderes americanos, los poderes en Estados Unidos, hay varios nenes en esa torta, pero yo no creo que estén en disputa. Si no, habría sangre ahí. Son gente que tiene mucho poder. Son estructuras milenarias con mucho poder que tienen que manejan los resortes de lo que sucede a pesar de quién esté en la televisión con la banda. Hollywood, ¿te viene a la mente cineastas o actores o símbolos masónicos en películas? Bueno, cada rato, todas. Yo creo que todas. Además ellos juegan mucho con el tema de los símbolos.
Pero mirá que es un viaje que lo hice en un momento donde uno empieza, al final, tenés que bajar un poco porque está en todo. No solamente en lo discursivo, en lo que aceptamos como discurso aceptable, sino en la simbología de las escenas. Yo te cuento porque además lo hice durante mucho tiempo porque yo estudié Ciencia de la Comunicación, fui productor, realizador, editor, me dediqué muchos años a la edición de video. O sea, estoy en el tema de audiovisual, fui fotógrafo durante 17 años. O sea, es mi ámbito. Conozco cómo se hacen las películas, estudié guión de cine en Cinemateca Uruguay. O sea, sé cómo se hacen las películas. Las películas americanas son todas iguales. Yo soy un bodrio mirando películas cuando no me interesan porque digo, bueno, ahora va a pasar tal cosa. Porque el guión es el mismo. El guión se construye igual. Yo veo una película y veo cómo está el guión. Veo el guión. Para mí es como la Matrix, ¿viste? Veo los hilos. Y desde ese lugar es todo igual. Hay como una fábrica. Por eso Hollywood es una fábrica. A Hollywood no le importan las películas. A Hollywood lo que le importa es la narrativa. Ahora, mira una cosa que he estado pensando durante este tiempo y quiero que la gente piense conmigo. ¿No te llama la atención que el Instituto de Cine Argentino financia películas en las que los políticos son corruptos y ladrones, hijos de puta? Y la financia el Inca. En Colombia, lo mismo. ¿Ves una película mexicana? En España lo mismo. Lo mismo. ¿Ves una película mexicana que habla del cártel, de los políticos corruptos, de cómo le entregan plata a los corruptos? Financiada por el poder político, o sea, por recursos del Estado. Sin embargo, tú y yo queremos hablar algo que realmente molesta al Estado, al gobierno, y seguramente ahí se tomarán los recaudos para que nosotros no hablemos. Absolutamente. Entonces, nadie se toma el trabajo de prohibir esas películas, y es más, los propios estados las financian. Películas en las que los políticos que gastan millones de dólares en las campañas diciéndote lo bueno que son, a su vez gastan millones de dólares diciendo los hijos de puta que son, los corruptos que son, y los mercenarios que son, y cómo traicionan a su causa, a su pueblo. Igual, ¿te das cuenta? Si te pasás de la raya, viene el correctivo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de una gran película que te recomiendo. Para mí, una de las mejores comedias, probablemente la mejor comedia antisistema que conozco es La Ley de Herodes. ¿La conoces? No la vi. Es una película mexicana de 1999. Y esa película yo creo que retrata la corrupción de la política y del poder sobre el ser humano mejor que ninguna otra y de manera desternillante. El aprovechamiento de los norteamericanos, y la corrupción de la propia iglesia. Es una película genial. Y esa película fue prohibida en México. Porque de alguna manera refleja, en esa historia basada en la década del 40, todo lo que fueron las décadas del PRI, que fue la dictadura perfecta. Dictadura perfecta. Esa sí me encanta. Por cierto, recontrarrelacionada desde el día 1 con la masonería, a tal punto que hicieron su guerra, la guerra de los cristeros, que es el Estado mexicano de Plutarco Elías Calles, por la laicización, que se querían ir ya al otro extremo, estilo jacobino francés, justamente por la influencia masónica, y querían directamente que el Estado nombre obispos, ¿no? Y meterse dentro de las iglesias. O sea, la iglesia no tiene que estar metida en el Estado, pero el Estado tampoco tiene que estar metido en la iglesia. Y de ese abuso surgen grupos paramilitares católicos, incluso financiación del Vaticano, una guerra que gana el Vaticano contra el Estado mexicano, donde Estados Unidos intermedia, y a partir de ahí la inspiración y muchos de los hombres y de los financistas que crearon el Yunque, que es como la masonería católica, digamos. Entonces te quiero preguntar, estimado Fernando, fuimos al cine, la publicidad lo mismo, me imagino, ¿no? Lo mismo. Igual te digo algo, por ejemplo, a mí me van a decir que ese logo es masónico. Y el diseñador que le pregunté, ¿por qué pusiste un triángulo? Me dijo, pues necesitaba representar variedad. Y me dijo, en tus logos hay círculos, cuadrados y triángulos. Y hay gente que dice, no, es un triángulo masónico. Entonces me pregunto hasta qué punto no será que también está metido en el subconsciente de actores, diseñadores y cineastas el simbolismo masónico, aunque jamás hayan pisado una logia. Sí, claro. Porque es un tema también de estético en algún punto y de corriente estética, gráfica. Es normal. O sea, si algo anda bien, si vos pones un kiosco y anda bien, el vecino pone otro kiosco. Eso es cierto. La parte que no hay ahí, no es que están allí no, en las tenidas de la noche. No tiene nada que ver. Hay cosas que son de casualidad o porque funcionan por modas o porque tienen su significado para el que lo asume así.
¿no? A mí me ha pasado también de diseñar algo y que alguien me diga, esto me parece tal cosa, y yo ni me imaginé. Eso puede ser. Volviendo a lo que decías de México, la revolución, la guerra México-Estados Unidos también. Y Pancho Villa y su vinculación con la masonería, de hecho, no te olvides de que el gran Pancho Villa lo filmaban, o sea, tenía horas de estudio de televisión. Fue una guerra hollywoodense, esa guerra, en la que México, ese México de los traidores del gran pueblo mexicano, terminaron entregando más de la mitad del territorio de Estados Unidos. O sea, esa guerra fue una guerra que no solamente costó muchas vidas, sino que costó recursos por los que hoy México sería mega ultra millonario, ¿no? Sería un país mega ultra rico. Y tenemos a un México tomado, México, que tiene no solamente la influencia masónica, sino sionista, muy fuerte, ese México. De hecho, creo que el que está menos bien parado, bueno, lo estuvo a principios del siglo XX, cuando mataban y perseguían católicos, pero si uno mira México de hoy, tomado por el narcotráfico, donde hay gente que tiene que, para poner un negocio, pedirle al cártel permiso o pagarle al cártel para poder sobrevivir, ese es el México que tenemos hoy, dominado por quienes dicen, por Claudia, Claudia, creo que tú lo dijiste, Claudia es nieta del fundador del Partido Comunista Cubano. Claudia Sheinbaum es judía atea, Sí. pero sionista. Sí. No sé si lo sabías, Claudia Sheinbaum escribió la Agenda 2030. ¿Lo sabías? Te Es escuché a ti. coautora de la Agenda 2030, es parte del grupo de expertos, creo que de 46 expertos, entre comillas, tecnócratas, que crearon la Agenda 2030 en Naciones Unidas. Y su abuelo era un agente comunista que entregó a su hermano. Es bastante interesante. El abuelo de Sheinbaum entregó al tío abuelo de Sheinbaum a los servicios secretos mexicanos para quedarse en el país, y que fue expulsado por traidor del Partido Comunista, y era un rico empresario. Sheinbaum, de hecho, es heredero de una empresa importante. Su padre era un industrial químico. Muy representativo como la nación guadalupana, el país que solía ser el país con más católicos del mundo, es ahora gobernado por una señora de estas características, ¿verdad? Sí. Bueno, que representa poco a la idiosincrasia mexicana. Exacto, pues estamos hablando del poder. México es eminentemente católica, Sí. pero el poder No. no lo manejan los católicos. Exacto. Ahí te das cuenta que el catolicismo, yo creo que como institución de peso, perdió todo el peso desde hace muchos años. Igual, escúchame, decime un estado del mundo que tenga más representaciones diplomáticas que Estados Unidos, más embajadas que Estados Unidos, más delegaciones institucionales de Estados Unidos. Yo te lo digo, el Vaticano. El Vaticano es el único estado del mundo que, salvo en Corea del Norte, tiene presencia en absolutamente todo el planeta. Sí, pero es un poder. El Vaticano, que también me confesó el padre Moore, que yo entrevisté hace poco, también está, bueno, ya hay pruebas de la infiltración masónica. Sí. Entonces, el Vaticano hoy funciona, yo creo que es como esa familia patricia que otrora fue rica y adinerada y encumbrada, y que hoy le va quedando la ropa buena y el apellido y poca cosa más. Le va quedando sí una estructura en la sociedad, en el pensamiento colectivo, de algo muy pesado todavía sí, que es el cristianismo, que es, digamos, los valores rectores, pero eso está en ataque. Eso básicamente es parte del objetivo de la agenda. Es destrozar lo que va quedando en pie de la iglesia, que es el conjunto de valores que están por ahí. Como tú decías, los países son católicos, como pasa en Brasil, como pasa en Argentina, pero no están gobernados por católicos. Vos podrías decir, Argentina es católico, sí, pero no lo gobiernan los católicos hace mucho tiempo. México es católico, sí, pero hace tiempo que tampoco lo gobiernan los católicos. Sin embargo, tienen un discurso en la tele. Obviamente no se pelean. López Obrador, claro, que dice, terminó ya cuando lo empujaron mucho diciendo que él es evangélico. Antes decía solamente cristiano. Él manejaba una gran ambigüedad para que la gente crea que podía ser católico. Exacto.
y no sepan que no era católico. Bueno, es curioso. Mencionaste México, país castigado si los hay, ¿no? La guerra de 1846, donde le roban la mitad del territorio. Exacto. La Revolución Mexicana, de la cual surge la dictadura perfecta, y ahora la nueva dictadura perfecta, que es la de Morena, donde ya hay un nivel además de violencia, víctima de esta guerra contra las drogas artificial que bien describiste, que básicamente la DEA maneja el narcotráfico. Yo te quiero preguntar qué futuro vos ves para América Latina y si con este diagnóstico que haces, con esta analogía tan rica de la Iglesia Católica como una señora que ya no tiene plata y que le quedan la ropa, las Y queda el joyas, apellido, las joyas. ¿vos crees que la masonería va a sobrevivir a la Iglesia Católica? ¿Vos crees que América Latina está fundamentalmente gobernada por la masonería? Sí, definitivamente, y no veo en el futuro próximo ninguna posibilidad de que pierdan poder. De hecho, a mí lo que me parece que es más, digamos, que hace ver más claramente esto es que han salido a querer ahora sí decir, bueno, estamos aquí, ya está. Entonces empiezan a ver libros, a exponer, a contarnos de que son un grupo de filántropos que se juntan para salvar el mundo, que son filósofos y están metidos en todos los lugares donde se toman decisiones, donde se controla el presupuesto, donde se toman decisiones judiciales, militares, policiales. Entonces, este cuento de los filántropos que se juntan, yo entiendo y voy a decir una cosa clara, porque yo no tengo nada en contra de la masonería en tanto organización civil que se juntan a pensar, ¿no? De hecho, creo que la mayoría, 95% de los masones, no debe tener ni idea realmente de lo que pasa detrás. Porque esta historia es para gente que ya domina algunos conocimientos, que los que van ahí buscando trabajo, buscando recomendaciones, buscando algún tipo de favor, no, porque esa es la verdad, mucha gente entra a la masonería buscando contactos, Totalmente. Trabajo, que le resuelvan un problema, tener un contacto si le pasa algo en algún poder judicial o en el poder, ¿no? Esa básicamente, soy hermano, soy un hijo de la viuda también, te saludan con su forma y listo, me solucionaste el problema. Mucha gente hasta ahí llega. Entonces yo no digo la masonería, todos, pero lo cierto es que o en Argentina o en Brasil son pocos y para ser muy pocos controlan toda la narrativa, controlan los lugares donde se toman las decisiones, eso es lo que digo, porque registrados en Uruguay creo que son 10.000, de hecho per cápita somos uno de los países más masones del mundo, registrados 10.000, y vos imagínate, registrados 10.000 y están en todo, 10.000 que entran en cualquier estadio chico de cualquier, y esas personas controlan el gobierno. Se dijo hace muy poco en los titulares de los diarios en Uruguay que Orsi, que tenés que hacer un documental sobre él. Sí, la verdad que sí. Orsi es un hermano sin mandil. Digámosle a la gente que el mandil es como un delantal que se pone, que al principio es blanco, después es muy parecido al loguito de Gmail, muy parecido casualmente, yo no digo que tenga nada que ver, pero es muy parecido. Hablando de símbolos, es entrar ahí. Está todo muy, muy parecido. Después está, bueno, cosas para que la gente, River Plate, la franja esa de River Plate no es un diseño estético, es un hermano, y Boca también, y Olimpia también. O sea, si uno empieza a revisar, y el Partido Colorado en Uruguay, el Partido Nacional, y el Partido Colorado en Paraguay, y el Partido Radical, Liberal, al final los fundadores eran hermanos, el día se peleaban en los estrados y de noche se juntaban en las tenidas. Eran masones, tenían un gran foco común. ¿Y por qué no? Porque esto es parte esto es muy importante entender. Parte del concepto de la sociedad partida en dos, de los dualismos, tiene mucho que ver con este concepto masón. Yo te doy a Cerro Porteño y te doy a Olimpia. Yo te doy a River y te doy a Boca. Solve et coagula, ¿no? Exacto. Que disuelve y coagula. Es el lema de la masonería. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos siempre te dan dos, no más de dos. Por eso siempre se discuten las terceras vías políticas. Ay, terceras vías. Como que no. Dame derecha-izquierda, dame rojos y blancos, dame demócratas y republicanos. Siempre dame dos. Ellos dividen en dos
vos tenés que estar acá o allá. Esa historia de partir siempre entre dos, pero de noche juntarse en las tenidas, es básicamente eso. Las tenidas para la gente son las reuniones que Te hacen. juro que estaba por decirte, perdón mi ignorancia, pero te quiero preguntar qué es una tenida. La tenida es la reunión donde se debate Es en la masonería. el divide y vencerás de Maquiavelo. Exacto. Te quiero preguntar una cosa. ¿Alguna vez te pensaste en infiltrar una logia masónica para saber cómo es? ¿Desde adentro? No infiltrarme, pero sí me gustaría conocer, porque tengo necesidad de saber. A mí lo que no me pasa es que o sea, no tengo ninguna animosidad, solamente que cuanto más sé, más miro con cierta distancia, ¿no? Me cuesta más acercarme porque entiendo algunos procesos que han causado mucho dolor y yéndonos a los procesos, siempre han estado detrás de todos los conflictos armados. En las Américas, desde que arrancamos. Pero somos bastante conscientes, me imagino, de que hubo guerras terribles antes de que exista Sí, siquiera por la masonería. supuesto, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es diseñar, como pasó en las Américas. A ver, sin internet. Caos diseñado, decís vos. A ver, sin internet. De a caballo, con carretas, sin carreteras, sin teléfono. Puta, 2 años de diferencia y hubo un polvorín acá. ¿Cómo hacían? ¿Cómo hicieron para coordinar? Yo quiero coordinar una cosa con internet, con instantaneidad de la comunicación, y es difícil. Y en aquel tiempo, de a caballo, sin teléfono, con cartas, lograron hacer un levantamiento con un periodo de 36 meses. Pero porque España estaba invadida por Napoleón, ¿no? O sea, son detalles que yo creo que hay que considerar también. También, otra. O sea, no lo hubieran hecho así de fácil si no hubieran tenido una circunstancia extraordinaria a su favor. Bueno, eso fue una gran desilusión eso para mí, cuando descubrí que mis héroes que pelearon contra los españoles, en realidad pelearon contra una España que estaba tomada por Francia. O sea, en realidad tenían al preso, al rey preso, totalmente. Y al hermano de Napoleón, al Pepe Botella, que era un mamerto, lo teníamos allí gobernando España. Bueno, esa era la España que derrotaron nuestros héroes, que bueno, con todo el arrojo y toda el pundonor, lograron expulsar a los españoles. Que de hecho no es cierto, ni siquiera, porque tampoco las declaraciones de independencia fueron contra España, la mayoría de ellas. De hecho, la de Uruguay no es contra España. De hecho, Uruguay no se independiza, se plega a las provincias unidas en la misma declaración de Argentina, digamos, de las provincias argentinas, básicamente. Estaba allí la provincia de la Banda Oriental. Efectivamente. Te quería preguntar, vos mencionaste a un divulgador llamado Bárcena. ¿Libros, películas, documentales que recomiendes sobre este tema? Hay muchísimos, lo que pasa, yo soy horrible con los nombres, pero yo les quiero recomendar a Bárcenas y quiero recomendar que escuchen, porque están hablando a los masones confesos, digamos, o sea, a los gran maestres, a los que están hablando, y todo libro que, yo creo que ningún libro es un desperdicio que trate este tema, porque es un tema tedioso. El que se puso a escribir no es para hacer propaganda, es porque tiene algo que decir, pero hay mucho material. Vamos a decir, me apurás una película, yo qué sé. Me gusta mucho, que no es, si bien no es masón, pero tiene mucha simbología, es Ojos Bien Cerrados. Sí. Y que de hecho, creo que esa película es una declaración de principios del director Stanley Kubrick. De Kubrick. Su última película. Muerto poco después de estrenarla, Kubrick. Exacto. Sugestivo. Y le quitaron una parte de la película que el estudio la quitó. Kubrick, que además, nota de color, pie de página, es uno de los realizadores del alunizaje. Sí, sí. Que lo confiesa también. Alunizaje. Que lo confiesa también. Que él lo filmó en su estudio. Eso que le contaron a la gente, que se hablaban con alguien por teléfono desde la luna, en realidad fue todo hecho en un estudio de televisión. Permitime recomendar un gran análisis esotérico de Ojos Bien Cerrados. Lo hizo mi amigo Nicolás Martínez Laje, que es ex masón, y que también tengo un podcast hablando con él de este tema. Y te quería preguntar, ¿vos conocés algún caso así resonante, puntual, de esta persona dejó la masonería, contó ciertas cosas y fue asesinada? Hay un caso en el que no me acuerdo el nombre de internet, pero yo no me consta. Dicen que fue por eso.
También hay mucho que, ¿viste qué pasa? Con la masonería hay un tema de que como es una cosa secreta, ellos dicen que es discreta porque si fuera secreta, por ejemplo, en países democráticos debería estar prohibida. Las asociaciones secretas deberían estar prohibidas, son ilegales. Es como sedicioso para el Estado. El Estado lo tiene que repeler a una cosa secreta. El mejor argumento que te podría dar un masón para eso es, pero teníamos que enfrentar en su momento a la Inquisición y si tenés que enfrentar ahora un régimen totalitario, y yo le contestaría entonces, decime entonces por qué hay masonería en Cuba y no cerraron la logia, ¿no? Eso es parte de la narrativa, de romantizar, que viene de lo mismo de que eran albañiles, que la verdad... No te lo crees. No, ni en pedo. Albañiles y fabricantes de catedrales, constructores de catedrales, de ahí se volvieron anticatólicos, pusieron como objetivo militar la Iglesia Católica, el Imperio Español, y no quedó allí en España. Se trasladaron a todos los sitios donde España tenía lugar y desarrollaron, yo creo, desataron el derramamiento de muchísima sangre. Y eso está en las espaldas también de quienes tomaron las decisiones en aquel momento. No digo que sean los masones de hoy, pero hubo gente que tiene que asumir que tomó decisiones que le costaron vida a mucha gente. Y sobre todo hay una cosa que me parece que es parte de la herencia que tenemos en la masonería, de la masonería en nuestro sistema educativo. En América Latina, nosotros nos educamos odiando a España y asumiendo que España ha sido nuestro explotador. Y asumiendo que vinieron a saquearnos, a robarnos y a... Te noto que estás en tu día más hispanista, Fernando. No. ¿Sabés qué pasa? Primero que nada, que me parece una injusticia histórica asumir el proceso de la hispanidad en América Latina como lo cuentan quienes ganaron la historia, quienes ganaron la guerra. Ellos, claro, ¿qué te van a decir? Pero la verdad es que no es verdad. ¿No te parece que ahora la moda es la contraria? Es decir, que vivíamos en el paraíso. No. Yo creo que no sé cómo vivíamos porque no estaba. Pero lo cierto es que había relacionamiento. De hecho, si uno mira básicamente lo que eran las leyes de las Indias, no era que eran considerados los indígenas personas de segunda. Y si vos mirás las constituciones de nuestros países, son maravillosas. Pero la realidad es muy distinta. Pero ahí voy. O sea, pero si de plano el Imperio Español hubiera venido acá y pensado que los indígenas eran animales, lo hubiera tratado literalmente como animales y no era así. De hecho, hubo muchos indígenas que ocuparon cargos de gobernadores. Y muchos que se murieron exhaustos y reventados a latigazos en la mitad y el Yanaconazo. Sí, y muchos españoles que fueron muertos también por españoles, por violar la normativa. Tenés toda la razón, hubo españoles Muchos. como Bartolomé de las Casas y tantos más que defendieron los derechos de los indígenas, incluso arriesgando el cuello. Sí. Podemos hablarlo en otra oportunidad porque se nos está acabando el tiempo. No vaya a creer que te estoy censurando, así que termina tu conclusión tranquilo. Solamente digo que hay que revisar ese proceso. Yo no estoy diciendo aquí que esto era todo un color de rosa. Estoy diciendo que no creo más en la narrativa que me cuenta la historia de la leyenda negra, en la que tuvieron que venir a salvarnos del yugo, porque no me parece. De hecho, cuando uno más revisa, más se da cuenta que hay una historia que está contada por los que ganaron, básicamente. Bueno, yo particularmente agradezco este hermoso idioma que nos permite comunicarnos y llegar a miles de personas. Y, estimados amigos, masonería, mitos, hechos, misterio y sangre. Con Fernando Ferreira, un placer, que no sea la última vez, Fernando. El placer es todo mío, Nico. Te agradezco muchísimo esta conversación, esta charla, porque esto fue una conversación en la que espero que la gente que haya visto aquí, que esté mirando, se haya llevado por lo menos incógnitas, interrogantes, porque el camino siempre es una búsqueda individual. Que tengan muy buenas tardes todos y los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos. ¿Dónde te pueden seguir, Fernando? Me pueden seguir en Tertulias Liberales, bueno, recuperé el YouTube. ¿Lo recuperaste? Rumble, no el canal, recuperé la cuenta. Tenés Tengo un canal Liberales. que se llama Tertulias Liberales, pero no recuperé ni los seguidores ni el canal, pero bueno, recuperé la cuenta. Tengo Telegram también, Tertulias Liberales, y Rumble. Bueno, me buscan en Tertulias Liberales ahí, Twitter. Estamos saliendo por todos lados. Fantástico, Fernando. Hasta la próxima, amigos.